En el juicio, mi nuera contrató su propio abogado para probar que yo estaba desequilibrada. Mi hijo alegó que me dieron todas las oportunidades. Mi nuera lloró. Mi hijo estuvo de acuerdo. Mi abogado mantuvo la calma, hasta que la jueza Vargas se detuvo, levantó la vista de los documentos que tenía frente a ella, y dijo con voz firme que analizó los historiales médicos y los testimonios. Alguien aquí está mintiendo. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar el zumbido de las luces fluorescentes del techo. Rebeca, mi nuera, parpadeó varias veces seguidas, con las lágrimas todavía frescas en sus mejillas. Mauricio, mi único hijo, apretó la mandíbula y evitó mirarme. El abogado que ella contrató con dinero que salió de mi propia cuenta bancaria sin mi autorización se quedó paralizado a mitad de un gesto. Y yo, sentada en esa silla dura de madera, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, permanecí completamente quieta. Porque llevaba años esperando este momento exacto. La sala del tribunal está llena de gente que vino solo por el espectáculo. Reconozco a algunos vecinos, familiares lejanos que nunca me visitaron cuando estuve sola, y curiosos que probablemente leyeron sobre el caso en algún periódico local. Rebeca solloza ahora con más intensidad, limpiándose los ojos con un pañuelo que saca de su bolso de marca, ese mismo bolso que le regalé hace 3 años cuando todavía creía que me apreciaba. Su abogado, un hombre de traje gris oscuro con corbata color vino, había estado presentando documentos médicos supuestamente firmados por doctores que evaluaron mi salud mental. Según ellos, yo sufro de demencia senil, paranoia aguda y tendencias autodestructivas. Mauricio declaró hace apenas 20 minutos que fue doloroso tomar esta decisión, que soy su madre y me ama profundamente, pero que no puede permitir que siga lastimándome a mí misma ni poniendo en riesgo el patrimonio familiar. Patrimonio familiar. Esas palabras suenan tan nobles, tan protectoras. Lo que realmente significa es que quieren controlar el dinero que mi esposo y yo ahorramos durante 45 años de matrimonio. La casa que pagamos sin ayuda de nadie. Las inversiones que hicimos sacrificando vacaciones y lujos. Todo eso ahora es un patrimonio que necesita ser protegido de mí, según mi propio hijo. Rebeca levanta la vista hacia la jueza Vargas con expresión suplicante, como una mártir esperando salvación. Dice entre sollozos que intentaron todo conmigo, que me ofrecieron vivir con ellos en comodidad, que contrataron cuidadores profesionales que yo rechacé violentamente, que incluso pagaron terapeutas que diagnosticaron mi deterioro progresivo. Cada palabra está perfectamente ensayada, cada pausa calculada para máximo impacto emocional. Mi abogado, Tomás, un hombre callado de unos 50 años con entradas pronunciadas y lentes de montura delgada, ha permanecido sereno durante toda esta actuación. No ha objetado nada. No ha interrumpido. Solo observa, toma notas ocasionales, y espera. Eso me pone nerviosa. Me pregunto si realmente tiene un plan o si simplemente está esperando que el desastre termine lo más rápido posible. La jueza Vargas, sin embargo, no parece convencida por el show de lágrimas. Tiene los ojos fijos en los documentos frente a ella, pasando páginas lentamente, deteniéndose en ciertas secciones, frunciendo el ceño cada vez más. Es una mujer de unos 50 años, cabello castaño recogido en un moño severo, con anteojos rectangulares que reflejan las luces del techo. Su rostro no revela emociones, pero hay algo en la forma en que sostiene esos papeles que me hace pensar que vio algo que no debería estar ahí. Cuando ella pronuncia esas palabras, alguien aquí está mintiendo, el mundo parece detenerse. Rebeca deja de llorar abruptamente. Mauricio se pone rígido en su asiento. El abogado de traje gris oscuro abre la boca para decir algo, pero la jueza Vargas levanta una mano exigiendo silencio. Yo no me muevo. No puedo permitirme ninguna reacción que ellos puedan interpretar como inestabilidad emocional. He aprendido durante estos últimos 5 años que cualquier cosa que haga será usada en mi contra. Si lloro, es porque estoy deprimida. Si me defiendo, es porque soy agresiva. Si permanezco callada, es porque estoy ausente. No hay forma de ganar en un juego donde las reglas cambian según convenga. La jueza Vargas anuncia un receso de 20 minutos. Todos se ponen de pie cuando ella sale de la sala. Rebeca inmediatamente se vuelve hacia su abogado, susurrando con urgencia. Mauricio me mira por primera vez en toda la audiencia, y hay algo en sus ojos que no puedo descifrar. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Sea lo que sea, desaparece rápido cuando Rebeca lo toma del brazo y lo arrastra hacia el pasillo.
Tomás me toca suavemente el hombro y me guía hacia una pequeña sala lateral reservada para consultas privadas. Una vez adentro, me pregunta si necesito agua, si me siento bien, si quiero que llame a alguien. Le digo que estoy perfectamente bien, aunque mis piernas tiemblan tanto que tengo que apoyarme en la mesa antes de sentarme. Él me mira con esa expresión tranquila que nunca cambia y me dice que confíe en el proceso, que la verdad tiene forma de salir a la luz eventualmente. Quiero creerle, de verdad quiero, pero he vivido 68 años y sé que la verdad no siempre gana, especialmente cuando el otro lado tiene dinero, lágrimas convincentes y testigos dispuestos a mentir bajo juramento. Me quedo mirando la pared color crema de esta pequeña sala, escuchando el murmullo amortiguado de voces en el pasillo, y me pregunto cómo llegué hasta aquí. Cómo pasé de ser una madre orgullosa en la boda de mi hijo a ser declarada incompetente en una sala llena de extraños. La respuesta es simple, aunque me tomó años verla con claridad. Todo comenzó el día que mi esposo murió y dejó todo a mi nombre. Ese fue mi primer error. Debí haber sabido que el dinero cambia a las personas, incluso a tu propia sangre. Déjenme llevarlos 5 años atrás, al día que cambió todo. Mi esposo murió un domingo de marzo mientras regaba las plantas del jardín trasero. Tenía 72 años, yo 63. Fue un infarto fulminante. Los paramédicos dijeron que no sufrió, que probablemente ni siquiera supo lo que pasaba. Eso debería haberme consolado, pero no lo hizo. Mauricio llegó al hospital con Rebeca 20 minutos después de que llamé. Me abrazó mientras yo lloraba, me dijo que todo estaría bien, que él se encargaría de todo. Y lo hizo. Organizó el funeral, habló con el abogado de sucesiones, se encargó del papeleo interminable que sigue a una muerte. Yo estaba demasiado aturdida para procesar nada. Firmé lo que me pusieron delante, asentí cuando me explicaban cosas que no registraba mi cerebro. Durante esas primeras semanas, Mauricio fue el hijo perfecto. Rebeca, por otro lado, mantuvo distancia. Venía a las reuniones familiares, al funeral, a la lectura del testamento, pero siempre con esa expresión tensa que yo conocía bien después de 12 años de verla en cenas navideñas. Ella nunca me cayó mal, exactamente. Solo que nunca sentí que yo le importara de verdad. Era educada, correcta, decía las cosas apropiadas en los momentos apropiados, pero había una frialdad en sus ojos que ninguna sonrisa lograba disimular. Mi esposo solía decirme que era solo mi imaginación, que Rebeca era tímida, que necesitaba tiempo para abrirse. Yo quise creerle. Realmente quise. La lectura del testamento fue breve. Mi esposo dejó todo a mi nombre. La casa, las cuentas bancarias, las inversiones, todo. Había una cláusula que especificaba que a mi muerte, Mauricio heredaría como único hijo, pero mientras yo viviera, todo era mío. Recuerdo que Rebeca apretó los labios cuando el abogado leyó esa parte. Mauricio le tocó la mano, como tranquilizándola. Yo pensé que era porque estaba procesando la muerte de su suegro, que las emociones eran complicadas. No entendí entonces que lo que la molestaba era tener que esperar. Un mes después del funeral, Mauricio vino a visitarme con una propuesta. Dijo que la casa era demasiado grande para mí sola, que no era seguro que una mujer de mi edad viviera sin compañía, que ellos tenían una habitación extra y estarían felices de recibirme. Rebeca estaba sentada a su lado en el sofá de la sala, asintiendo con la cabeza, pero sus ojos miraban hacia la ventana, hacia cualquier lugar que no fuera yo. Les agradecí la oferta y les dije que lo pensaría. La verdad es que no quería mudarme. Esta casa tenía 40 años de recuerdos. Cada pared, cada mueble, cada plato en la cocina contaba una historia. Irme de aquí sería como abandonar la última conexión física que me quedaba con mi esposo. Mauricio insistió durante semanas. Llamaba cada 2 días preguntando si había tomado una decisión. Rebeca empezó a mencionar casualmente lo peligroso que era para alguien de mi edad estar sola, especialmente de noche. Decía que había leído artículos sobre robos a casas de ancianos, sobre estafadores que se aprovechaban de viudas vulnerables. Cada conversación estaba diseñada para sembrar miedo. Y funcionó, al menos parcialmente. Empecé a despertarme en las noches escuchando ruidos que probablemente siempre estuvieron ahí, pero que ahora me parecían amenazantes. Revisaba las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Dejaba luces encendidas en el pasillo. Entonces Mauricio cambió de táctica. Dejó de hablar de seguridad y empezó a hablar de soledad. Me decía que lo preocupaba verme tan aislada,
que no era saludable pasar tanto tiempo sola, que necesitaba estar rodeada de familia. Rebeca agregaba que extrañaban mi compañía, que sería lindo tenerme cerca para cenas familiares, para ayudar con consejos de vida. Esa última parte casi me hace reír. Rebeca nunca me pidió un consejo en 12 años de matrimonio. Pero yo quería creer que tal vez la muerte de mi esposo había cambiado algo, que tal vez esta tragedia nos acercaría como familia. Les dije que no. Con toda la amabilidad que pude reunir, les expliqué que apreciaba profundamente su preocupación, pero que necesitaba tiempo para procesar mi duelo en mi propio espacio. Mauricio pareció aceptarlo, aunque noté tensión en su mandíbula. Rebeca simplemente asintió sin expresión. Pensé que el tema estaba cerrado. Estaba equivocada. 2 semanas después, Mauricio llegó sin avisar con un hombre que presentó como un evaluador financiero. Dijo que había contratado a este profesional para ayudarme a organizar las finanzas, porque sabía que yo nunca me había encargado de esas cosas, que eso siempre lo había manejado mi esposo. Tenía razón en eso último. Mi esposo manejaba las inversiones, pagaba las cuentas, tomaba decisiones sobre ahorros. Yo me encargaba de la casa, de la familia, de todo lo demás. El evaluador financiero se sentó en mi mesa de comedor y desplegó papeles llenos de números que no entendí. Habló de portafolios de inversión, de riesgos de mercado, de estrategias de preservación de capital. Todo sonaba razonable hasta que llegó a su recomendación principal, agregar a Mauricio como cofirmante en todas mis cuentas, para que en caso de emergencia él pudiera acceder a fondos y ayudarme. Solo como precaución, dijo. Solo para estar preparados. Mauricio me miró con expresión seria y me dijo que era lo más sensato, que así él podría ayudarme si algo pasaba, si yo me enfermaba o tenía algún problema. Algo en mi estómago se retorció. No era miedo exactamente, era más como una alarma silenciosa que intentaba advertirme de algo que mi mente consciente todavía no quería aceptar. Les dije que necesitaba pensarlo. El evaluador financiero guardó sus papeles con una sonrisa profesional y me dejó su tarjeta. Mauricio me besó la frente al despedirse y me dijo que no me presionaba, que tomara mi tiempo, pero que realmente era importante proteger mi futuro. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en esa reunión, en la forma en que todo había sido presentado como si fuera por mi propio bien, pero algo no se sentía correcto. A la mañana siguiente llamé a una amiga, Yolanda, que había enviudado 3 años antes que yo. Le conté sobre la propuesta de Mauricio. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea antes de que ella hablara. Amalia, me dijo con voz seria, no lo hagas. No pongas el nombre de nadie en tus cuentas. He visto esto antes. Empieza con cofirmante, después es poder notarial, después te encuentras sin acceso a tu propio dinero. Sus palabras me cayeron como agua helada. Le pregunté si realmente creía que Mauricio sería capaz de algo así. Ella suspiró y me dijo que no conocía a mi hijo, pero que conocía la naturaleza humana, y que el dinero hacía cosas extrañas incluso a las mejores personas. Le agradecí y colgué. Pasé el resto del día mirando fotos viejas de Mauricio cuando era niño, intentando reconciliar a ese pequeño que me abrazaba en cada foto con el hombre que ahora quería acceso a mis cuentas bancarias. Decidí hacer mi propia investigación. Contraté a un abogado diferente, no el que manejó el testamento de mi esposo, sino uno que encontré a través de Yolanda. Se llamaba Tomás, el mismo que ahora está sentado a mi lado en este juicio. En nuestro primer encuentro le expliqué la situación completa. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta pequeña. Cuando terminé, se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo, y me dijo algo que nunca olvidaré. Señora Amalia, usted no necesita un cofirmante. Usted necesita proteger sus activos de su propia familia. Esas palabras deberían haberme destrozado, pero en cambio sentí un extraño alivio. Alguien finalmente validaba esa alarma interna que había estado sonando desde hacía semanas. Tomás me ayudó a reorganizar todo. Cambiamos todas mis cuentas bancarias a instituciones diferentes. Establecimos un fideicomiso con reglas claras sobre quién podía acceder a qué y bajo qué circunstancias. Hicimos copias de todos los documentos importantes y los guardamos en una caja de seguridad que solo yo podía abrir. Todo esto lo hicimos en completo silencio, sin decirle nada a Mauricio. Tomás me advirtió que en el momento en que mi hijo se enterara de estos cambios, las cosas se pondrían difíciles. Tenía razón, pero ni siquiera él pudo predecir qué tan difíciles se volverían. Mauricio descubrió los cambios 3 meses después,
cuando intentó pagar una factura médica mía usando una tarjeta de crédito que ya no existía bajo mi nombre. Me llamó furioso, gritando por teléfono que como me atrevía a hacer cambios financieros sin consultarle, que él estaba tratando de ayudarme y yo le estaba tratando como un criminal. Le dije con toda la calma que pude reunir que eran mis finanzas y que tenía derecho a manejarlas como quisiera. Él colgó sin despedirse. Esa fue la primera vez en mi vida que mi hijo me colgó el teléfono. No supe de él durante 2 semanas completas. No llamó, no vino a visitarme, nada. Cuando finalmente apareció, traía a Rebeca con él y una disculpa que sonaba tan ensayada como un guión de teatro. Dijo que había reaccionado mal, que estaba estresado por el trabajo y que se había desquitado conmigo injustamente. Rebeca asintió al lado de él, tocándole el brazo en un gesto de apoyo conyugal. Yo acepté la disculpa porque quería creer que todavía quedaba algo del hijo que crié, del niño que solía abrazarme y decirme que era la mejor mamá del mundo. Pero las cosas nunca volvieron a ser iguales después de eso. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Las llamadas telefónicas más cortas. Y cuando venían, Rebeca siempre encontraba alguna forma sutil de mencionar lo sola que me veía, lo cansada, lo olvidadiza. Un día comentó que le había contado la misma historia 2 veces en 1 hora. Otra vez dijo que me notaba confundida con las fechas. Pequeños comentarios que plantaban semillas de duda. Yo empecé a cuestionarme a mí misma. Tal vez estaba olvidando cosas. Tal vez la soledad me estaba afectando más de lo que quería admitir. Empecé a escribir todo en un cuaderno, fechas, conversaciones, eventos, solo para tener un registro. Tomás me había dicho que documentara todo, cualquier cosa inusual. En ese momento pensé que era excesivo. Ahora entiendo que me salvó la vida. Porque Rebeca y Mauricio no se detuvieron con comentarios sutiles. Empezaron a llevar testigos a sus visitas. Una vez trajeron a una prima lejana que no había visto en años. Otra vez apareció un antiguo compañero de trabajo de Mauricio. Siempre había alguien más presente cuando venían, y siempre en esas visitas yo supuestamente hacía o decía algo preocupante. Un día, según ellos, insistí en que mi esposo todavía estaba vivo y que simplemente había salido a comprar el periódico. Otra vez, supuestamente no reconocí a Mauricio cuando llegó. Nada de eso sucedió jamás. Yo estaba perfectamente lúcida, perfectamente consciente de que mi esposo había muerto, perfectamente capaz de reconocer a mi propio hijo. Pero ellos contaban estas historias frente a testigos, con expresiones de profunda preocupación, y los testigos las creían. Porque ¿quién va a dudar de un hijo preocupado por su madre anciana? Yo intenté defenderme al principio. Decía que estaban mintiendo, que nada de eso había pasado. Pero eso solo me hacía ver paranoica, agresiva, exactamente lo que ellos querían. Tomás me aconsejó instalar cámaras de seguridad en mi casa. Dijo que necesitábamos evidencia visual de que yo estaba bien, de que no estaba comportándome de manera errática. Instalé 4 cámaras, una en la sala, una en la cocina, una en el pasillo principal y una afuera cubriendo la entrada. No le dije a nadie sobre ellas. Las cámaras capturaron algo interesante. En una visita donde Mauricio después afirmaría que yo había estado confundida y agresiva, el video mostraba una conversación completamente normal. Yo ofreciéndoles café, hablando coherentemente sobre el clima, preguntando por sus vidas. Nada errático, nada confuso. Guardé esas grabaciones cuidadosamente. Las cosas escalaron cuando Rebeca empezó a sugerir que necesitaba evaluaciones médicas profesionales. Dijo que había hablado con un doctor amigo de la familia que estaba dispuesto a hacerme un chequeo completo de salud mental, solo para estar seguros, solo para descartar cualquier problema. Me negué rotundamente. No iba a dejar que un doctor elegido por ellos me evaluara y escribiera lo que ellos querían que escribiera. Rebeca lloró cuando me negué. Dijo que solo estaban tratando de cuidarme, que mi negativa demostraba que algo andaba mal. Mauricio agregó que una persona mentalmente sana no tendría miedo de una simple evaluación. Yo mantuve mi postura. Entonces recurrieron a otra táctica. Empezaron a contactar a mis amistades, a mis vecinos, preguntándoles si había notado algo raro en mi comportamiento. La mayoría de mis amigas me defendieron, dijeron que me veían perfectamente bien. Pero hubo algunos vecinos que, queriendo ser útiles o tal vez disfrutando del drama, reportaron cosas que malinterpretaron. Una vecina dijo que una vez me vio hablando sola en el jardín.
Lo que realmente pasó fue que estaba hablando por teléfono con audífonos inalámbricos, pero ella no los vio desde su ventana. Otro vecino dijo que a veces dejaba luces encendidas toda la noche, lo cual era cierto, pero era porque me daba miedo la oscuridad después de enviudar, no porque estuviera demente. Rebeca y Mauricio recopilaron todos estos reportes, todas estas medias verdades y malentendidos, y los presentaron como evidencia de mi deterioro. Visitaron doctores, les contaron sus versiones de los eventos, y algunos doctores, basándose únicamente en lo que ellos decían sin siquiera conocerme, escribieron opiniones profesionales sugiriendo posible deterioro cognitivo. Nunca me evaluaron directamente. Nunca me hicieron una sola pregunta. Solo escucharon las historias de Rebeca y Mauricio y firmaron papeles que ahora están siendo presentados en este juicio como evidencia médica legítima. Yo, mientras tanto, seguía mi vida lo mejor que podía. Yolanda me sugirió que buscara alguna actividad, algo que me mantuviera ocupada y me diera propósito. Siempre me había gustado la jardinería y tenía conocimientos sobre plantas medicinales que había aprendido de mi abuela cuando era joven. Empecé a cultivar un pequeño jardín de hierbas medicinales en mi patio trasero. Algunas vecinas me pidieron consejos sobre sus propias plantas. Empecé a vender pequeños paquetes de hierbas secas en un mercado local los sábados. No era mucho dinero, tal vez $100 o $150 por semana, pero me hacía sentir útil. Me hacía sentir viva. Lo que empezó como un pequeño puesto en el mercado local creció más de lo que esperaba. Las personas empezaron a buscarme específicamente, preguntando por remedios naturales para dolores de cabeza, para dormir mejor, para problemas digestivos. Yo les daba consejos basados en lo que mi abuela me enseñó décadas atrás, siempre aclarando que no era doctora y que debían consultar a profesionales médicos para problemas serios. Pero la gente valoraba ese conocimiento antiguo, esa conexión con remedios tradicionales que la medicina moderna a veces ignora. En 6 meses estaba ganando casi $600 semanales. No era una fortuna, pero era mío, ganado con mi propio esfuerzo. Contraté a una contadora joven llamada Aurora para que me ayudara a mantener todo legal y organizado. Ella registró mi pequeño negocio, me ayudó con los impuestos, me enseñó a llevar registros apropiados. Me sugirió abrir una cuenta bancaria separada solo para el negocio, para mantener las finanzas personales y comerciales divididas. Lo hice todo sin decirle nada a Mauricio. No porque estuviera haciendo algo malo, sino porque sabía que él encontraría alguna forma de arruinarlo. Diría que era demasiado esfuerzo para alguien de mi edad, que me estaba exponiendo a estafadores, que debería estar descansando en lugar de trabajando. Escucharía preocupación en sus palabras, pero sabría que lo que realmente le molestaba era verme independiente. El mercado se convirtió en más que solo un lugar para vender hierbas. Se convirtió en mi comunidad. Conocí a otras vendedoras, la mayoría mujeres mayores como yo, que vendían pan casero, verduras orgánicas, artesanías tejidas a mano. Compartíamos historias mientras armábamos nuestros puestos temprano los sábados. Nos cuidábamos unas a otras, vigilábamos los puestos cuando alguien necesitaba un descanso. Por primera vez desde que enviudé, no me sentía sola. Tenía propósito, tenía amigas, tenía algo que era completamente mío. Esa sensación de autonomía era embriagadora después de años de sentirme como una carga, como alguien que necesitaba ser cuidada y controlada. Mauricio descubrió mi negocio de la peor manera posible. Rebeca me vio en el mercado un sábado. Yo estaba atendiendo a una clienta habitual, explicándole las propiedades de la manzanilla para la ansiedad, cuando levanté la vista y la vi observándome desde cierta distancia. Nuestros ojos se encontraron. Ella no se acercó, no me saludó, solo me miró con una expresión que no pude descifrar y se fue. Esa noche Mauricio llegó a mi casa sin avisar, algo que había empezado a hacer cada vez con más frecuencia, como si quisiera atraparme haciendo algo incorrecto. Me preguntó directamente sobre el negocio. Le dije la verdad, que estaba vendiendo hierbas medicinales en el mercado local, que era algo pequeño que me mantenía ocupada. Su reacción fue peor de lo que imaginé. No gritó, no perdió el control. En cambio, se sentó en el sofá de la sala con esa expresión de decepción profunda que solía usar cuando yo hacía algo que él desaprobaba. Me dijo que estaba preocupado, que vender cosas en la calle no era apropiado para alguien de mi posición, que la gente podría aprovecharse de mí, que podría estar dando consejos médicos peligrosos sin darme cuenta. Rebeca, que había entrado detrás de él, agregó que una mujer de mi edad no debería estar parada bajo el sol durante horas, que era peligroso para mi salud.
Les expliqué que tenía todo registrado legalmente, que Aurora me ayudaba con los impuestos, que nunca daba consejos médicos, sino solo información sobre plantas tradicionales, que me hacía bien estar activa y ocupada. Mauricio negó con la cabeza lentamente, como si estuviera lidiando con una niña terca. «Mamá», dijo con voz suave pero firme, «esto solo prueba lo que hemos estado diciendo. No estás tomando buenas decisiones. Estás poniendo en riesgo tu salud y tu reputación. Necesitas ayuda». Rebeca puso su mano sobre la de Mauricio en un gesto de solidaridad, mirándome con lo que supuestamente era compasión, pero que se sentía más como lástima condescendiente. Les pedí que se fueran. Mauricio intentó seguir hablando, pero yo me mantuve firme. Les dije que era mi casa y que necesitaba que se fueran. Rebeca susurró algo a Mauricio que no alcancé a escuchar. Él se levantó lentamente, me dio un beso en la frente que se sintió más como una marca de propiedad que como afecto genuino, y se fueron. Pero supe que no terminaría ahí. Al día siguiente llamé a Tomás y le conté todo. Él me dijo que documentara absolutamente todo relacionado con mi negocio, cada venta, cada interacción, cada ingreso. Me dijo que mantuviera todos los registros impecables porque probablemente los usarían en mi contra de alguna forma. Tenía razón. 2 semanas después recibí una carta certificada del Departamento de Salud local informándome que había sido reportada por operar un negocio de productos medicinales sin las licencias apropiadas. Alguien, anónimamente por supuesto, había presentado una queja formal alegando que yo estaba diagnosticando enfermedades y prescribiendo tratamientos sin autorización médica. Tuve que contratar un abogado especializado en regulaciones comerciales. Tuve que presentar todos mis registros, demostrar que solo vendía hierbas secas como cualquier tienda naturista, que nunca afirmé curar enfermedades ni diagnosticar nada. El proceso tomó 3 meses y me costó casi $4,000 en honorarios legales. Al final fui completamente exonerada. El inspector que revisó mi puesto y entrevistó a mis clientas escribió en su reporte que yo operaba un negocio legítimo y responsable. Pero el daño ya estaba hecho. Durante esos 3 meses de investigación, tuve que cerrar mi puesto. Perdí clientas regulares que encontraron otros proveedores. Perdí el momentum que había construido. Cuando finalmente pude reabrir, las ventas eran apenas la mitad de lo que habían sido. Algunas de mis amigas vendedoras en el mercado me confesaron que Rebeca había estado yendo por ahí preguntando sobre mí, sembrando dudas sobre mi estabilidad mental, sugiriendo que mi familia estaba preocupada por mi comportamiento errático. Nunca lo hizo de manera abierta o acusatoria. Siempre era con tono de preocupación genuina, de nuera devota que solo quería lo mejor para su suegra enferma. Fue entonces cuando entendí completamente su estrategia. No me atacarían directamente. En cambio, destruirían mi reputación lentamente, meticulosamente, usando mi propia comunidad en mi contra. Cada cosa que yo hacía para demostrar mi independencia era retorcida y presentada como evidencia de mi deterioro mental. Si me quedaba en casa sola, estaba deprimida y aislada. Si salía y socializaba, estaba comportándome de manera inapropiada para mi edad. Si manejaba mis propias finanzas, estaba siendo manipulada por extraños. Si pedía ayuda profesional como Aurora o Tomás, estaba siendo paranoica y desconfiada de mi propia familia. No había forma de ganar. Yolanda me sugirió que tal vez debería confrontarlos directamente, invitarlos a una conversación honesta mediada por un terapeuta familiar. Lo intenté. Llamé a Mauricio y le propuse que fuéramos juntos a terapia familiar, que habláramos abiertamente sobre todas estas tensiones. Él estuvo de acuerdo, lo cual me sorprendió. Pensé que tal vez finalmente podríamos resolver esto como adultos. Elegimos un terapeuta neutral, una mujer llamada doctora Hernández que se especializaba en conflictos familiares. Fuimos a 3 sesiones. En la primera sesión, Mauricio y Rebeca expresaron sus preocupaciones. Hablaron sobre mi comportamiento errático, mi negativa a aceptar ayuda, mi paranoia hacia ellos. La doctora Hernández me preguntó mi versión. Yo expliqué que me sentía controlada, que mis decisiones financieras y personales estaban siendo constantemente cuestionadas, que sentía que estaban tratando de tomar control de mi vida. La sesión terminó sin resoluciones, pero con la promesa de seguir trabajando en la comunicación. En la segunda sesión, Rebeca lloró. Dijo que solo quería lo mejor para mí, que era doloroso ser vista como la villana cuando solo estaba tratando de cuidar a su suegra. Mauricio apoyó todo lo que ella dijo.
La doctora Hernández nos dio ejercicios de comunicación para practicar en casa. La tercera sesión nunca debió suceder. Llegué temprano y mientras esperaba en la sala de espera, escuché voces en la oficina de la doctora Hernández. La puerta no estaba completamente cerrada. Reconocí la voz de Rebeca. Estaba hablando con la doctora, sola, sin que yo estuviera presente, algo que violaba completamente el protocolo de terapia familiar. Escuché a Rebeca decir que estaba genuinamente preocupada por mi salud mental, que estos episodios de paranoia estaban empeorando, que temía por mi seguridad. La doctora Hernández respondió algo que no alcancé a escuchar completamente, pero capté las palabras evaluación psiquiátrica. Entré a esa oficina sin tocar la puerta. Rebeca se sobresaltó al verme. La doctora Hernández se puso de pie rápidamente, con expresión culpable. Les pregunté qué estaba pasando, por qué estaban teniendo sesiones privadas sin mi conocimiento. La doctora intentó explicar que Rebeca solo había llegado temprano y quería discutir algunas preocupaciones antes de la sesión grupal. Yo sabía que era mentira. Rebeca había orquestado esto deliberadamente. Había manipulado a la terapeuta para que formara una opinión sesgada sobre mí antes de escuchar mi versión completa. Cancelé la sesión en ese momento y nunca volví. Le conté todo a Tomás esa misma tarde. Él tomó notas detalladas y me dijo que guardara cualquier correo electrónico o mensaje relacionado con las sesiones de terapia. Ese fue el momento en que dejé de intentar reconciliarme con Mauricio y Rebeca. Entendí que no había reconciliación posible porque nunca había sido sobre preocupación genuina o amor familiar. Era sobre dinero y control. Mi esposo y yo habíamos acumulado durante 45 años de matrimonio aproximadamente $850,000 entre cuentas de ahorro, inversiones y el valor de la casa. No era una fortuna inmensa, pero era suficiente para tentar a personas que claramente habían estado contando ese dinero mucho antes de que mi esposo muriera. Mauricio ganaba bien como gerente de ventas en una empresa de tecnología, pero Rebeca tenía gustos caros. Bolsos de marca, ropa de diseñador, vacaciones en resorts exclusivos. Gastos que yo sabía que excedían sus ingresos combinados. Tomás me ayudó a investigar discretamente. Descubrimos que Mauricio y Rebeca tenían deudas significativas. 3 tarjetas de crédito al límite, un préstamo para un auto deportivo que no podían pagar, y una hipoteca sobre una casa que estaba muy por encima de sus posibilidades. Debían aproximadamente $120,000 en total. Mi herencia no solo sería conveniente para ellos, sería su salvación financiera. Pero mientras yo estuviera viva y mentalmente competente, ese dinero permanecía fuera de su alcance. De ahí la campaña sistemática para declararme incompetente. Si lograban que un juez determinara que yo no podía manejar mis propios asuntos, Mauricio sería nombrado mi tutor legal. Tendría control total sobre cada centavo, cada decisión, cada aspecto de mi vida. Empecé a prepararme para la batalla inevitable. Tomás me conectó con un psiquiatra independiente, el Dr. Valentín, quien me hizo una evaluación completa de salud mental. Pruebas cognitivas, entrevistas extensas, análisis de mi funcionamiento diario. Los resultados fueron claros. Yo estaba completamente cuerda, sin signos de demencia, deterioro cognitivo o cualquier condición que afectara mi capacidad de tomar decisiones. El Dr. Valentín escribió un reporte detallado que guardamos cuidadosamente. También documenté mi vida diaria. Tomé fotos de mi jardín de hierbas mostrando que lo mantenía organizado y productivo. Guardé todos los recibos de mi negocio demostrando transacciones consistentes y racionales. Pedí a mis amigas del mercado que escribieran cartas testificando sobre mi comportamiento normal y coherente. Mientras tanto, Mauricio y Rebeca intensificaron sus esfuerzos. Empezaron a aparecer en mi casa con más frecuencia, siempre sin avisar, siempre con alguna excusa. Que querían llevarme a almorzar. Que necesitaban dejar unas cosas en mi garaje temporalmente. Que pasaban por el vecindario y decidieron saludar. Pero yo sabía que estaban buscando evidencia, cualquier cosa que pudieran fotografiar o usar en mi contra. Una vez Rebeca tomó una foto de mi cocina donde había dejado varios frascos de hierbas sobre el mostrador mientras preparaba mezclas para vender. Después me enteré que les mostró esa foto a personas diciéndoles que mi casa estaba en condiciones deplorables, llena de sustancias extrañas, evidencia de que no podía cuidar de mí misma apropiadamente. También empezaron a llevar registro de cada vez que supuestamente no contestaba mis llamadas o no abría la puerta cuando venían sin avisar. Mauricio llamaba a mi teléfono fijo,
Y si yo estaba en el mercado o simplemente no quería hablar con él, anotaba que su madre no respondía, posiblemente porque estaba confundida o en peligro. Venían a tocar mi puerta cuando sabían que yo estaría fuera, y después reportaban a servicios sociales que una anciana vulnerable vivía sola en una casa donde nadie respondía. Tuve que lidiar con 2 visitas de trabajadores sociales que venían a verificar mi bienestar. Ambas veces les mostré que estaba perfectamente bien, que mantenía mi casa limpia, que tenía comida en el refrigerador, que pagaba mis cuentas a tiempo. Ambas veces los trabajadores sociales cerraron el caso sin preocupaciones. Pero cada reporte, cada llamada, cada queja aunque fuera infundada, creaba un archivo. Y Rebeca y Mauricio estaban construyendo meticulosamente ese archivo para usarlo eventualmente contra mí. Tomás me advirtió que probablemente terminaríamos en corte. Me dijo que me preparara emocionalmente para esa posibilidad. Yo quería creer que no llegaríamos tan lejos, que mi propio hijo no me llevaría a juicio, pero en el fondo sabía que era inevitable. El punto de quiebre llegó 6 meses antes de este juicio. Mauricio llegó a mi casa con papeles notariales. Dijo que había consultado con abogados y que la mejor solución para todos era establecer un poder notarial general a su favor. Eso le daría autoridad legal para tomar decisiones financieras y médicas en mi nombre. Le dije que absolutamente no. Él insistió, su voz subiendo de volumen con cada palabra. Dijo que estaba siendo irracional, que cualquier persona razonable vería que esto era lo más sensato, que mi negativa solo probaba que no estaba pensando claramente. Rebeca intentó el acercamiento más suave. Se sentó a mi lado, tomó mi mano, y con voz dulce me dijo que entendía que era difícil aceptar que necesitaba ayuda, pero que el amor familiar significaba protegerme incluso de mí misma. Sus palabras eran veneno envuelto en terciopelo. Les pedí que se fueran. Mauricio tiró los papeles sobre mi mesa de centro y salió furioso. Rebeca me miró con lo que solo puedo describir como desprecio puro antes de seguirlo. Esa noche llamé a Tomás y le conté lo sucedido. Él me dijo que era momento de tomar medidas preventivas más serias. Actualizamos mi testamento con instrucciones muy específicas. Establecí directivas médicas claras sobre quién podía tomar decisiones de salud en mi nombre si alguna vez quedaba incapacitada, y Mauricio no estaba en esa lista. Creamos un plan detallado de mi patrimonio que dejaba todo en un fideicomiso manejado por un administrador profesional hasta mi muerte, momento en el cual Mauricio recibiría su herencia pero no antes. Firmamos todo, lo notarizamos, e hicimos múltiples copias guardadas en diferentes ubicaciones. Tomás me dijo que ahora estaba tan protegida como legalmente era posible. Pero la protección legal no evita el dolor emocional de ver a tu único hijo conspirar contra ti. No evita las noches sin dormir preguntándote dónde fallaste como madre, qué hiciste mal para criar a alguien capaz de esto. No evita la soledad profunda de saber que la familia que creaste, que nutriste, que amaste incondicionalmente, ahora te ves solo como un obstáculo entre ellos y el dinero. Yolanda me visitaba regularmente durante ese tiempo. Me encontró llorando en mi cocina más de una vez. Me abrazaba y me dejaba desahogarme sin juzgar. Me recordaba que yo no había hecho nada malo, que algunas personas simplemente revelan su verdadera naturaleza cuando el dinero está involucrado. 2 meses después de rechazar el poder notarial, recibí la notificación oficial. Mauricio había presentado una petición ante el tribunal solicitando que yo fuera declarada legalmente incompetente y que él fuera nombrado mi tutor. La documentación adjunta era voluminosa. Contenía todos esos reportes de trabajadores sociales, las notas de la doctora Hernández sugiriendo evaluación psiquiátrica, testimonios escritos de personas que supuestamente habían presenciado mi comportamiento errático, y opiniones médicas de doctores que nunca me habían evaluado personalmente. Era una construcción impresionante de medias verdades, malentendidos deliberados, y mentiras absolutas presentadas como preocupación familiar legítima. Tomás me aseguró que teníamos una defensa sólida. Teníamos la evaluación del doctor Valentín. Teníamos las grabaciones de video de mis interacciones normales con Mauricio y Rebeca. Teníamos testimonios de mis amigas, de Aurora mi contadora, de las clientas de mi negocio. Teníamos registros bancarios mostrando que manejaba mis finanzas responsablemente. Teníamos evidencia de que mi casa estaba bien mantenida, de que pagaba todas mis cuentas a tiempo, de que vivía una vida completamente funcional e independiente. Pero él también me advirtió que los casos de tutela son complicados, que los jueces a menudo prefieren pecar de cautelosos cuando se trata de ancianos, que Mauricio y Rebeca presentarían un caso emocional fuerte.
Los meses previos al juicio fueron los más oscuros de mi vida. Mauricio y Rebeca contrataron un abogado agresivo, un hombre con reputación de ganar casos difíciles sin importar los métodos. Presentaron solicitudes para acceso a todos mis registros médicos, mis registros bancarios, mis historiales de llamadas telefónicas. Querían cada detalle de mi vida expuesto y analizado. Tomás peleó cada solicitud, pero algunas fueron aprobadas por el juez preliminar. Tuve que entregar documentación que nunca quise compartir, detalles íntimos de mi vida financiera y médica que ahora serían diseccionados en una corte pública. El abogado de Rebeca, porque ella insistió en contratar representación separada supuestamente para asegurar que mis mejores intereses fueran protegidos, comenzó a contactar a cada persona que yo conocía. Llamó a mis vecinos preguntando sobre mi comportamiento. Visitó el mercado donde yo vendía hierbas y entrevistó a otras vendedoras. Habló con el personal del banco donde yo tenía mis cuentas. Cada conversación estaba diseñada para encontrar algo, cualquier pequeño detalle que pudiera ser torcido y presentado como evidencia de incompetencia. Una vendedora en el mercado mencionó que una vez me vio llegar con zapatos que no hacían juego. Eso terminó en su documentación como evidencia de que yo no podía vestirme apropiadamente. Un empleado del banco recordó que una vez tuve que hacer una transacción 2 veces porque olvidé firmar el primer formulario. Eso se convirtió en evidencia de problemas de memoria. Rebeca también organizó lo que llamó una intervención familiar. Invitó a primos lejanos, tíos que no había visto en años, amistades antiguas de mi esposo. Les contó su versión de los eventos, cómo yo había cambiado desde que enviudé, cómo rechazaba ayuda, cómo mi comportamiento era cada vez más preocupante. Algunos de ellos me llamaron después, con voces llenas de lástima, preguntándome si estaba bien, si necesitaba algo. Otros simplemente creyeron todo lo que Rebeca les dijo y dejaron de contactarme por completo. Mi círculo social, que ya era pequeño, se redujo aún más. Me sentí completamente aislada excepto por Yolanda, Aurora y algunas amigas del mercado que me conocían lo suficientemente bien para saber que todo era una farsa. Tomás trabajaba incansablemente preparando nuestra defensa. Contrató a un investigador privado que documentó las deudas de Mauricio y Rebeca, sus gastos excesivos, sus problemas financieros. Esa información era crucial porque establecía un motivo claro para querer control sobre mi dinero. También encontramos algo más preocupante. El investigador descubrió que durante los últimos 2 años, Mauricio había estado haciendo retiros pequeños pero consistentes de una cuenta de ahorros conjunta que yo tenía con mi esposo y que supuestamente había sido cerrada después de su muerte. Yo nunca autoricé esos retiros. Ni siquiera sabía que la cuenta todavía existía. Mauricio había falsificado mi firma en documentos bancarios para mantener la cuenta activa bajo su control. En total, había sustraído aproximadamente $37,000. Cuando Tomás me mostró la evidencia, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Una cosa era sospechar que mi hijo quería mi dinero. Otra completamente diferente era tener prueba documental de que ya me estaba robando. Tomás quería presentar cargos criminales inmediatamente. Yo le pedí que esperara. Parte de mí todavía se aferraba a la esperanza de que tal vez Mauricio no sabía lo que estaba haciendo, que tal vez Rebeca lo había manipulado, que tal vez había alguna explicación razonable. Tomás me miró con esa expresión paciente que usaba cuando yo decía algo ingenuo y me dijo que el amor maternal es hermoso, pero que no debía cegar mi juicio. Decidimos guardar esa evidencia como último recurso, para usar solo si era absolutamente necesario durante el juicio. Las semanas antes de la fecha del juicio, Mauricio intentó un último acercamiento. Apareció en mi casa solo, sin Rebeca, con expresión cansada. Me dijo que todavía podíamos resolver esto sin ir a corte, que si yo simplemente firmaba el poder notarial, él retiraría la petición de tutela. Podríamos volver a ser una familia, dijo. Podríamos olvidar todo este asunto desagradable. Lo miré, a este hombre que había crecido en mi vientre, que había dado sus primeros pasos sostenido de mis manos, que había llorado en mi hombro después de su primera desilusión amorosa, y me pregunté cuándo exactamente dejó de ser mi hijo y se convirtió en este extraño frente a mí. Le pregunté directamente sobre el dinero que había tomado de la cuenta conjunta. Su rostro se puso pálido. Intentó negar, después justificar, diciendo que técnicamente era dinero de papá también y que él tenía derecho como hijo. Le recordé que papá lo había dejado todo a mí en su testamento con instrucciones claras. Mauricio se enojó entonces, su voz subiendo de volumen.
Dijo que ese dinero debería haber sido parcialmente suyo desde el principio, que era injusto que papá lo excluyera así, que yo lo había envenenado contra él. Esa última acusación fue tan absurda que casi me hace reír. Mi esposo amaba a Mauricio profundamente, pero también conocía su debilidad por el dinero fácil. Por eso estructuró el testamento de esa manera, para protegerme a mí y eventualmente asegurar que Mauricio heredara cuando ya no estuviera influenciado por las presiones del momento. Le pedí que se fuera y no regresara a menos que estuviera dispuesto a disculparse honestamente y retirar la petición de tutela. Él se fue sin decir otra palabra. Esa fue la última conversación que tuvimos antes del juicio. Los siguientes días fueron un torbellino de preparación final. Tomás me hizo ensayar testimonios, me preparó para el tipo de preguntas que el abogado de Mauricio haría, me advirtió sobre tácticas diseñadas para hacerme parecer confundida o emocional. Me dijo que mantuviera respuestas cortas y directas, que no me dejara provocar, que confiara en que la verdad eventualmente prevalecería. Yo quería creer en eso, pero había visto suficientes injusticias en mi vida para saber que la verdad no siempre gana. La noche antes del juicio no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama mirando el techo, pensando en todo lo que había perdido. No solo el dinero que Mauricio robó, sino la relación con mi hijo, la familia que pensé que tenía, la vejez tranquila que había imaginado rodeada de nietos y amor incondicional. En lugar de eso, enfrentaba un juicio público donde mi cordura sería debatida frente a extraños, donde cada aspecto de mi vida sería examinado y juzgado. Pensé en mi esposo, en lo que él diría si pudiera ver esto. Probablemente le rompería el corazón tanto como me rompía el mío. Él amaba a Mauricio ciegamente, siempre encontraba excusas para sus errores, siempre creía que maduraría eventualmente. Tal vez esa ceguera fue mi error también. Tal vez vi lo que quería ver en lugar de lo que realmente estaba ahí. Yolanda vino a recogerme la mañana del juicio. Me ayudó a elegir qué ponerme, un vestido sencillo color beige que me hacía ver respetable pero no ostentosa. Nada de joyas llamativas, solo mis aretes de perlas simples. Tomás me había dicho que la apariencia importaba, que el juez formaría impresiones desde el momento en que yo entrara a la sala. Necesitaba verme como una mujer mayor digna y competente, no como alguien frágil o confundida. Yolanda me tomó la mano durante todo el camino al tribunal. No dijo mucho, solo estuvo ahí, su presencia sólida recordándome que no estaba completamente sola en esto. El edificio del tribunal era imponente, todo concreto gris y ventanas altas que hacían eco de cada paso. Tomás me esperaba en la entrada. Repasamos la estrategia una vez más. Él presentaría primero la evidencia de mi competencia, el reporte del doctor Valentín, los testimonios de personas que interactuaban conmigo regularmente. Después desmantelaríamos la evidencia de Mauricio punto por punto, mostrando cómo cada supuesto incidente de comportamiento errático era en realidad una situación normal malinterpretada o directamente inventada. Finalmente, si era necesario, revelaríamos el fraude bancario como evidencia del verdadero motivo detrás de la petición de tutela. Entramos a la sala y ahí estaban ellos. Mauricio con traje oscuro, corbata conservadora, expresión seria. Rebeca a su lado con un vestido gris modesto, maquillaje ligero que la hacía ver cansada y preocupada. Su abogado separado también estaba presente, una mujer mayor con lentes y expresión maternal. Todo estaba cuidadosamente diseñado para presentar la imagen de una familia amorosa forzada a tomar decisiones difíciles por el bien de una madre enferma. Yo me senté al lado de Tomás, mantuve la espalda recta, las manos quietas. No los miré directamente. No podía permitirme sentir nada en ese momento. La jueza Vargas entró y todos nos pusimos de pie. Ella era más joven de lo que esperaba, tal vez 50 años, con presencia autoritaria que llenaba la sala. Sus ojos escanearon a todos los presentes con expresión neutral antes de sentarse. El secretario leyó el caso. El abogado de Mauricio se levantó primero. Su estrategia era clara desde el principio: pintarme como una mujer que alguna vez fue competente, pero que el tiempo y la soledad habían deteriorado lentamente. Habló con voz suave y respetuosa, nunca agresiva, siempre con ese tono de preocupación genuina que hace que las mentiras suenen como verdades. Presentó los testimonios escritos de vecinos que reportaron comportamientos inusuales. La mujer que me vio hablando sola, el hombre que notó luces encendidas toda la noche, otros que mencionaron que me veía confundida o distraída. Cada testimonio aislado parecía menor, pero acumulados juntos construían una narrativa de deterioro progresivo. Después vino el turno de Rebeca.
Subió al estrado con pasos lentos, como si cada movimiento le costara esfuerzo. Juró decir la verdad con voz temblorosa. Su abogado la guió a través de preguntas diseñadas para demostrar años de paciencia y preocupación. Rebeca describió cómo yo había rechazado su ayuda repetidamente, cómo me negaba a mudarme con ellos pese a sus súplicas, cómo me había vuelto paranoica y acusatoria sin razón. Dijo que me amaba como a una madre, que solo quería verme segura y cuidada en mis años finales. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas cuando describió lo doloroso que era verme deteriorarme sin poder hacer nada. Su actuación era magistral. Si yo no conociera la verdad, probablemente le habría creído. El abogado le preguntó sobre incidentes específicos. Rebeca describió una ocasión donde supuestamente no la reconocí cuando llegó a visitarme. Otra vez cuando supuestamente insistí en que mi esposo seguía vivo y estaba en otra habitación. Un día que supuestamente dejé la estufa encendida con una olla vacía que casi causa un incendio. Cada historia sonaba convincente, detallada, imposible de refutar sin evidencia contraria. Excepto que yo tenía esa evidencia. Las cámaras de seguridad habían capturado varias de esas visitas, mostrando interacciones completamente normales que contradecían cada una de sus afirmaciones. Mauricio testificó después. Su presentación fue diferente a la de Rebeca, menos emocional pero igualmente efectiva. Habló como un hijo destrozado por ver a su madre negarse a aceptar realidad. Dijo que intentó todo, que contrató cuidadores que yo despedí, que ofreció apoyo financiero que yo rechacé con acusaciones de que quería robarme. Mencionó mi negocio de hierbas como ejemplo de decisiones cuestionables, sugiriendo que yo estaba siendo aprovechada por personas sin escrúpulos que me convencieron de vender productos que podrían ser peligrosos. Describió el incidente con el Departamento de Salud como evidencia de mi juicio deteriorado, omitiendo convenientemente que la investigación me había exonerado completamente. Después presentaron las opiniones médicas. Doctores que nunca me conocieron pero que habían revisado los reportes de Mauricio y Rebeca y concluido que yo probablemente sufría demencia temprana o deterioro cognitivo relacionado con la edad. Sus testimonios escritos usaban lenguaje técnico que sonaba autoritativo e incontestable. Hablaban de patrones típicos de negación en pacientes con demencia, de cómo la paranoia hacia miembros familiares era síntoma común, de cómo tomar decisiones financieras erráticas era señal de advertencia clara. Todo encajaba perfectamente en la narrativa que habían construido, una narrativa donde yo era la protagonista trágica de mi propio declive inevitable. Tomás objetó repetidamente, señalando que ninguno de esos doctores me había evaluado personalmente, que sus opiniones estaban basadas enteramente en información de segunda mano proporcionada por partes interesadas. Algunas objeciones fueron sostenidas, otras denegadas. La jueza Vargas escuchaba todo con expresión impenetrable, tomando notas ocasionales, pero sin revelar qué pensaba. El abogado de Mauricio presentó finalmente los documentos que supuestamente mostraban mi incapacidad para manejar finanzas, señalando transacciones que él consideraba erráticas o inadecuadas. Compras grandes en el mercado de hierbas, pagos a Aurora mi contadora, transferencias a cuentas de ahorro de alto rendimiento. Todo era completamente legítimo y razonable, pero lo presentaba como evidencia de confusión y mal manejo. La mañana entera transcurrió así. Cada pieza de evidencia cuidadosamente colocada, cada testimonio diseñado para construir una imagen de una anciana que ya no podía cuidar de sí misma. Yo permanecí sentada, escuchando mi vida ser distorsionada y retorcida, sintiéndome cada vez más pequeña en esa silla. Rebeca lloraba intermitentemente, limpiándose los ojos con ese pañuelo que nunca parecía secarse. Mauricio mantenía expresión seria y preocupada, el hijo devoto soportando una carga terrible. Y yo era el monstruo involuntario de esta historia, la madre enferma que no sabía lo enferma que estaba. Durante el receso del almuerzo, Tomás me llevó a esa sala lateral pequeña. Me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad, que me sentía destruida, que no sabía si nuestra evidencia sería suficiente contra una actuación tan convincente. Él puso su mano sobre mi hombro y me recordó que todavía no habíamos presentado nuestro caso, que la tarde sería diferente. Me dijo que confiara en él, que confiara en la verdad. Yo asentí, aunque la confianza me resultaba cada vez más difícil de mantener. Comí apenas unos bocados del sándwich que Yolanda me trajo. El estómago me dolía de los nervios. Cuando regresamos a la sala después del receso, algo había cambiado en la expresión de la jueza Vargas. Tenía frente a ella esa carpeta gruesa que había estado revisando durante toda la mañana,
pero ahora la miraba con el ceño fruncido. Había marcas de resaltador en varias páginas. Notas adhesivas sobresalían de los bordes. Ella levantó la vista cuando todos tomamos nuestros asientos, y fue entonces cuando pronunció esas palabras que detuvieron el mundo. Alguien aquí está mintiendo. El silencio en la sala era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. La jueza Vargas mantuvo la carpeta abierta frente a ella, sus ojos moviéndose entre los documentos y las personas presentes. Rebeca dejó de llorar abruptamente, con el pañuelo suspendido a medio camino hacia su rostro. Mauricio se puso rígido, sus manos apretando los reposabrazos de su silla. El abogado de traje gris oscuro abrió la boca para decir algo, pero la jueza Vargas levantó una mano pidiendo silencio absoluto. Nadie se atrevió a moverse. He estado revisando los historiales médicos presentados como evidencia, comenzó la jueza con voz clara y firme. Las supuestas evaluaciones de doctores que diagnosticaron deterioro cognitivo en la señora Amalia. Me tomé la libertad durante el receso de verificar las licencias profesionales de estos médicos y contactar directamente a algunas de las instituciones mencionadas. Hubo un intercambio de miradas entre Mauricio y su abogado. Rebeca palideció visiblemente. La jueza continuó, pasando una página de la carpeta con movimiento deliberado. Resulta que 2 de los doctores mencionados en estos reportes nunca evaluaron a la señora Amalia personalmente. Uno de ellos ni siquiera practica en este estado. Otro está retirado desde hace 4 años. El abogado de Mauricio se puso de pie rápidamente, intentando objetar, pero la jueza Vargas lo detuvo con una mirada. «Siéntese», ordenó. «No he terminado». Él obedeció, pero noté sudor en su frente. La jueza tomó otro documento. Además, los reportes médicos presentados contienen inconsistencias significativas. Fechas que no coinciden con los registros hospitalarios, firmas que parecen haber sido escaneadas y colocadas digitalmente, números de licencia médica que corresponden a profesionales en especialidades completamente diferentes. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tomás permanecía quieto a mi lado, pero vi una pequeña sonrisa formándose en las comisuras de sus labios. La jueza Vargas se dirigió directamente a Mauricio. «Señor, usted alegó que su madre dejó la estufa encendida causando casi un incendio. Presentó un reporte del departamento de bomberos como evidencia. Contacté a ese departamento durante el receso. No existe registro de ninguna llamada a esta dirección en las fechas que usted especificó». Mauricio tragó saliva audiblemente. Intentó hablar, pero las palabras no salieron. Rebeca lo tomó del brazo, susurrando algo urgente que no alcancé a escuchar. La jueza continuó, implacable. También revisé los testimonios de vecinos. Varios de ellos mencionan incidentes que supuestamente presenciaron personalmente. Sin embargo, cuando se comparan las fechas de estos incidentes con otros documentos en el expediente, encontramos problemas. Por ejemplo, continuó la jueza, una vecina afirma haber visto a la señora Amalia deambulando confundida por su jardín a las 3 de la madrugada el 15 de agosto. Sin embargo, tengo aquí recibos de hotel que muestran que la señora Amalia estaba en una conferencia sobre medicina herbal en otra ciudad durante todo ese fin de semana. Tomás había insistido en que guardara absolutamente todos mis recibos de viajes, cada pequeño comprobante. Ahora entendía por qué. La jueza miró directamente a Rebeca. También me llama la atención que usted, señora, contrató representación legal separada en este caso. Su abogado argumenta que es para proteger los mejores intereses de su suegra. Sin embargo, revisando los registros financieros que fueron presentados como evidencia, notó algo interesante. La abogada de Rebeca intentó intervenir, pero la jueza Vargas la silenció con un gesto. Los honorarios de su representación legal están siendo pagados desde una cuenta bancaria que supuestamente pertenece a la señora Amalia, una cuenta que según los registros fue cerrada hace 2 años. Hubo un murmullo en la sala. La jueza alzó su voz ligeramente. Sin embargo, esta cuenta aparentemente ha estado activa todo este tiempo, con retiros regulares que suman aproximadamente $37,000. Retiros autorizados con una firma que, según el análisis preliminar que solicité, no coincide con la firma auténtica de la señora Amalia en otros documentos legales. Mauricio se puso de pie abruptamente, su cara roja. «Jueza, puedo explicar», comenzó. La jueza Vargas lo cortó inmediatamente. «Siéntese ahora o lo haré desalojar de esta sala». Él obedeció, pero sus manos temblaban.
Rebeca lloraba ahora, pero estas lágrimas eran diferentes, no calculadas sino genuinas, lágrimas de pánico al ver su plan desmoronarse. La jueza cerró la carpeta con un sonido definitivo que resonó en la sala silenciosa. Tomó otro folder, uno más delgado. En contraste con la documentación cuestionable presentada por la parte peticionaria, tengo aquí una evaluación psiquiátrica completa de la señora Amalia realizada por el Dr. Valentín, un profesional con 30 años de experiencia en geriatría. La evaluación incluye pruebas cognitivas estandarizadas, entrevistas extensas y análisis de funcionalidad diaria. Los resultados son inequívocos. La señora Amalia no muestra signos de demencia, deterioro cognitivo o cualquier condición que afecte su capacidad de tomar decisiones independientes. De hecho, sus puntuaciones en las pruebas cognitivas están por encima del promedio para su grupo de edad. La jueza miró a Mauricio y Rebeca con expresión que podría congelar el infierno. También tengo grabaciones de video de múltiples interacciones entre la señora Amalia y ustedes, grabaciones que contradicen directamente varios de los incidentes que describieron bajo juramento. El abogado de Mauricio se puso de pie nuevamente, esta vez con voz desesperada. Jueza, esas grabaciones fueron obtenidas sin el conocimiento de mis clientes. Podrían violar leyes de privacidad. Tomás se levantó tranquilamente. Las grabaciones fueron hechas en la propiedad privada de la señora Amalia, un estado con leyes de consentimiento unilateral para grabaciones. Son completamente legales y admisibles. La jueza asintió. Además, continuó Tomás, tenemos testimonios de más de 15 personas que interactúan regularmente con la señora Amalia y pueden testificar sobre su completa competencia mental. Tenemos registros bancarios mostrando manejo financiero responsable y consistente. Tenemos documentación de su negocio exitoso que opera sin problemas desde hace 2 años. La jueza Vargas se dirigió nuevamente a Mauricio y Rebeca. Lo que tengo frente a mí no es evidencia de una madre incompetente que necesita tutela. Lo que veo es un patrón sistemático de fabricación de evidencia, posible fraude financiero, y lo que parece ser un intento coordinado de tomar control de los activos de una mujer completamente capaz mediante engaño y manipulación. Rebeca sollozaba abiertamente ahora, su máscara de nuera preocupada completamente destrozada. Mauricio miraba fijamente al suelo, incapaz de encontrar mi mirada. La jueza continuó. Esta corte niega rotundamente la petición de tutela. La señora Amalia mantiene todos sus derechos y capacidades legales. Además, estoy ordenando una investigación completa sobre el fraude bancario relacionado con la cuenta supuestamente cerrada. Los hallazgos serán remitidos al fiscal del distrito para posible procesamiento criminal. El abogado de Mauricio intentó protestar, pero su voz se perdió en el murmullo que llenaba la sala. La jueza golpeó su mazo. Silencio. Me dirigió la mirada por primera vez con algo que parecía compasión. Señora Amalia, lamento profundamente que haya tenido que pasar por esta experiencia. Nadie debería ser sometido a este tipo de abuso por parte de su propia familia. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza sino de alivio absoluto. Las semanas siguientes al juicio fueron surrealistas. La jueza Vargas había remitido el caso al fiscal del distrito tal como prometió. Mauricio enfrentaba cargos por fraude bancario y falsificación de documentos. Rebeca fue investigada por conspiración y presentación de evidencia falsa ante la corte. Su abogado separado renunció al caso inmediatamente después del veredicto, probablemente para evitar ser arrastrado en las acusaciones de mala conducta profesional. El abogado de Mauricio enfrentaba su propia investigación por parte del Colegio de Abogados por presentar evidencia que debió haber verificado antes de someterla a la corte. Los medios locales cubrieron el caso. No con gran despliegue, pero suficiente para que los vecinos, las personas en el mercado y conocidos lejanos se enteraran de lo que había pasado. Algunos me llamaron para disculparse por haber creído las mentiras. Otros simplemente desaparecieron, avergonzados de haber participado aunque fuera indirectamente en el intento de despojarme de mi autonomía. Yolanda estuvo a mi lado durante todo, como siempre. Me ayudó a procesar la avalancha de emociones que venía en olas, alivio, tristeza, rabia y una soledad profunda que no esperaba. Porque ganar el juicio no significó recuperar a mi hijo. Mauricio nunca se acercó para disculparse. Nunca llamó para explicar o pedir perdón. Simplemente desapareció de mi vida tan completamente como si hubiera muerto. Rebeca igual. Escuché por terceros que estaban peleando entre ellos,
culpándose mutuamente por el desastre en el que habían convertido sus vidas. Las deudas que tenían antes del juicio ahora eran aún mayores con los costos legales acumulados. Mauricio perdió su trabajo cuando su empleador se enteró de los cargos criminales. Su reputación quedó destruida en círculos profesionales y sociales. Parte de mí, la parte que todavía era madre, sentía dolor por su sufrimiento. Pero otra parte, la parte que había sido traicionada y atacada sistemáticamente durante años, no podía encontrar compasión. Tomás me explicó que Mauricio probablemente enfrentaba tiempo en prisión, aunque siendo su primer delito y dependiendo de cómo se declarara, podría negociar una sentencia reducida. Me preguntó si yo querría participar en las audiencias de sentencia, si querría dar una declaración de impacto a la víctima. Lo pensé durante días. Finalmente decidí que no. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir. No le debía más de mi tiempo ni de mi energía. Volví al mercado 3 semanas después del juicio. Mis amigas vendedoras me recibieron con abrazos y lágrimas de alegría. Habían seguido el caso, habían testificado cuando Tomás las llamó, habían defendido mi reputación cuando Rebeca intentó destruirla. Esa comunidad de mujeres, la mayoría mayores como yo, me sostuvo de maneras que mi propia familia nunca lo hizo. Reconstruí mi puesto lentamente. Las clientas que se habían ido regresaron gradualmente. Algunas nuevas llegaron, atraídas por la historia de la anciana que defendió su independencia contra todo pronóstico. Mi negocio de hierbas creció más de lo que había sido antes. Aurora me ayudó a expandir, a crear una pequeña presencia en línea donde podía vender a personas que no podían venir al mercado físicamente. No era riqueza, pero era mío, construido con mis propias manos y conocimiento. Cada venta, cada cliente satisfecha, era una afirmación de que yo todavía tenía valor, todavía tenía propósito más allá de ser la guardiana de una herencia que otros codiciaban. Los nietos, los hijos de Mauricio que tenía 13 y 11 años durante el juicio, eventualmente me buscaron. No inmediatamente, sino meses después, cuando fueron lo suficientemente mayores para entender que la versión de sus padres sobre la abuela loca no coincidía con la realidad. El mayor, Hugo, me envió un mensaje a través de una amiga de la familia. Quería verme. Dudé durante días. Tenía miedo de que fuera otra manipulación, otra forma de lastimarme. Pero Tomás me aconsejó que al menos escuchara lo que el niño tenía que decir. Nos encontramos en un café neutral. Hugo llegó nervioso, con las manos en los bolsillos, sin saber cómo empezar. Finalmente me dijo que había leído los documentos del caso, que había investigado por su cuenta, que sabía que sus padres habían mentido. Me pidió perdón por no haberme defendido, aunque le recordé que era solo un niño y no era su responsabilidad. Lloramos juntos ese día. Le conté historias sobre su abuelo, sobre cuando su padre era joven, sobre la familia que solíamos ser antes de que el dinero lo envenenara todo. No sé si reconstruiremos completamente nuestra relación, pero fue un comienzo. Ahora, 1 año después del juicio, vivo en paz. Mi casa sigue siendo mía. Mis finanzas siguen bajo mi control. Tomás actualizó todos mis documentos legales para asegurar que cuando finalmente muera, todo vaya a un fideicomiso caritativo que apoya a mujeres mayores en situaciones de abuso financiero familiar. Mauricio eventualmente recibirá una porción, porque a pesar de todo sigue siendo mi hijo, pero será manejada de forma que no pueda dilapidarla. Aprendí que el amor maternal no significa permitir que te destruyan. Significa establecer límites incluso cuando duele. Las mañanas las paso en mi jardín, cultivando las hierbas que vendo. Las tardes a veces las comparto con Yolanda, tomando té y hablando de nuestras vidas. Los sábados voy al mercado y me conecto con mi comunidad. Los domingos son para mí, para leer, para descansar, para simplemente existir sin tener que justificar mi existencia ante nadie. Esta no es la vejez que imaginé cuando era joven. No estoy rodeada de familia extendida en cenas dominicales. No tengo nietos visitándome cada fin de semana. Pero tengo algo más valioso. Tengo mi dignidad. Tengo mi autonomía. Tengo la certeza de que enfrenté la traición más profunda y sobreviví no solo intacta sino más fuerte. A veces, en noches silenciosas, todavía duele. Todavía lloro por el hijo que perdí, o tal vez por el hijo que nunca realmente tuve. Pero esas lágrimas ya no son de desesperación, sino de aceptación. Aceptación de que algunas personas revelan quiénes son realmente cuando enfrentan la tentación del dinero fácil. Aceptación de que la familia biológica no siempre es sinónimo de lealtad o amor.
y aceptación de que a los 68 años, todavía soy completamente capaz de reconstruir mi vida en mis propios términos. La jueza Vargas tenía razón cuando dijo que nadie debería pasar por lo que yo pasé. Pero pasé por ello, y del otro lado encontré una verdad liberadora. Envejecer no significa volverse invisible, incompetente o descartable. Significa tener décadas de experiencia, sabiduría ganada con dolor, y la claridad para saber exactamente quién eres y qué mereces. Y yo merezco respeto, dignidad y paz. Finalmente las tengo todas.